Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios una vez más por estar por estos medios. Es una bendición poder participar, compartir la palabra del Señor, que Dios nos da este privilegio por su gracia y bondad. Así que le damos la bienvenida a todos, donde quiera que se encuentren, nos escuchen, que nos vean, que Dios bendiga sus vidas, que Dios hable a sus vidas y que la palabra de Dios, que es poderosa, haga una obra en su corazón y en su vida. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos encuentre. Somos la Iglesia de Cristo, Peña de Oreb, estamos en la ciudad de Palmdale. En este día queremos nuevamente impartir un tema que es de gran bendición y probablemente de mucho conocimiento para muchos, pero es importante que nosotros no solo lo sepamos, sino que también vivamos lo que su palabra nos dice. Así que sean bienvenidos todos, damos gracias a Dios por este tiempo y pues también paso a mi hermano Jorge para que él también se introduzca en esta hora. Amén. Muchas gracias, hermano pastor. Gracias a Dios por estar una vez más aquí. Gracias a Dios por compartir la palabra del Señor. Gracias al hermano, gracias a Dios por el hermano que nos ayuda en el sonido. Amén. Gracias a usted, pastor, por tener la misericordia de invitarme aquí a hablar de las cosas de Dios. Vamos a hablar algo bien importante que va a llegar al pueblo del Señor, a creyentes como incrédulos también, para que haya un despertar en medio del pueblo del Señor y que también haya un despertar en el pueblo que durante mucho tiempo ha rechazado el Evangelio o lo ha tomado como una leyenda urbana o tantas cosas que vienen siempre a interferir que la palabra de Dios sea llegue, quiero decir, al corazón del ser humano, donde tenemos tanta necesidad. Amén. Gracias, hermano. Usted dirá cómo empezamos. Gloria a Dios, pues el tema que hoy Dios nos permite poder desarrollar, siempre, como hemos dicho, queremos estar apegados siempre a la palabra del Señor. Así es. Y el tema que hoy vamos a desarrollar está está en Hebreos, ¿verdad? En el libro de Hebreos, y también en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Lleva por título Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y para eso la escritura en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 11 y versículo 45 dice el Señor en su palabra: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Una vez más, dice Levíticos 11:45, también lo vuelve a decir en Hebreos, en Pedro, pero hoy estamos leyendo el Antiguo Testamento. Dice: porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Aleluya. Aleluya. Así que cuando se está hablando de santidad, ¿verdad? Santidad es sinónimo, podemos ponerle, ¿verdad? No es sinónimo de perfección, ¿verdad? No es sinónimo de perfección, sino que vivir, ¿verdad? Vivir una vida en santidad es vivir separado del mundo, vivir apartado para Dios. Muy cierto. No es que alguien va a pensar que va a salir de este mundo, que ya no se va a relacionar con nadie, que ya no va a ir a ciertos lugares porque se puede contaminar. No es así. Es estar apartado para Dios, ¿verdad? Porque aquí dice claramente el versículo que leímos en Levíticos, dice el Señor: seréis santos
porque yo soy santo. Entonces, es importante, ¿verdad? Este tema que, como dije al principio, que muchos ya lo hemos escuchado, se nos ha predicado de eso, se nos ha enseñado de eso, lo tenemos probablemente el versículo, lo tenemos de memoria, ¿verdad? Y lo podemos recitar, pero qué bueno por todo eso, pero lo más importante, lo que va a ser el efecto en nuestras vidas es vivir en santidad, vivir, caminar, estar en santidad delante de Dios, porque el verso que más adelante vamos a leer, ¿verdad? Es un verso muy conocido, Hebreos, que dice el Señor, ¿verdad? Seguir la paz con todos, ¿verdad? Seguir la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí la palabra es clara, ¿verdad? La palabra es tan clara que no cualquiera va a ver al Señor, ¿verdad? Aunque se llame como se llame, pueda ser que sea un gran teólogo, pueda que sea un gran escatólogo, por decir, ¿verdad? Yéndonos a los muy reconocidos, a los que han estudiado bastante, puede ser el título que tenga, puede ser un apóstol, un profeta, qué sé yo. Aquí la palabra es parejo y claro para todos nosotros, porque es importante, ¿verdad?, que veamos esto. Sin santidad a nadie verá al Señor. Pueda que, ¿verdad?, pase, ¿verdad?, pueda que suceda, tal vez un nuevo creyente, uno que ha venido a los pies de Cristo recientemente, está viviendo una vida en santidad porque ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, y pueda que aquel cristiano que tenga 30, 40 años, no son los años, pueda que tenga muchos años en el Evangelio, pero si no está viviendo en santidad no va a ver al Señor. Así es. Esas son las grandes sorpresas que nos podemos llevar, y puedan decir, pero si él predicaba, él enseñaba, es que eso no es garantía. Aquí lo más importante es vivir la palabra. Aquí lo importante es hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Porque es de que cada uno de los que hemos tenido ese encuentro con el Señor obedezcamos a lo que Dios dice, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, es un verso muy conocido, es algo que se ha predicado, y como compartía con mi hermano hace unos minutos atrás, alguien decía esto, ¿verdad? Y es una verdad, que si este verso de la Biblia se nos hace rema o se nos hace vida a nosotros, prácticamente, aunque no sepamos mucho, pero si se nos hizo vida esto, vamos a caminar en esta tierra, en este mundo, donde quiera que vayamos, apartados para Dios, viviendo porque en santidad, porque alguien pueda decir, es que para ser santo eso es difícil, eso es solo Dios. Para vivir una vida así, eso nadie la vive. Claro que sí, porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Vuelvo y repito, no está pidiendo perfección. Podemos tener nuestros errores, nuestros arranques de ira, de enojo, fallamos, somos seres humanos, pero eso no tiene nada que ver con eso. Aquí esa es una vida apartada para Dios. Eso es lo que está acá el verso diciendo, que vivamos una vida apartada para Dios, o sea, caminando delante de su presencia. Entonces es importante que nos demos cuenta que esto hoy en día ya no se predica mucho. Esto en este tiempo que estamos viviendo hoy, ya no prácticamente se menciona mucho en diferentes lugares. Ahora las personas solo quieren vivir de apariencias, de mensajes superficiales, que solamente se emocionan un momento y siguen viviendo en su misma vida de desorden y de pecado. Pero aquí la palabra nos enseña que el Señor nos llamó a santidad,
no es algo inalcanzable, lo podemos hacer. Si alguien pueda preguntar, ¿verdad? Que esté del otro lado y decir, pero el que está predicando, ¿será que está en esa condición? Estamos cada día peleando, cada día la batalla. Estamos cada día procurando y sometiéndonos y buscando, porque todos estamos en esa lucha, aquellos que hemos entendido la palabra de Dios. Entonces es un principio de la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La paz que menciona aquí, la paz es la paz con mi prójimo. La paz es mi relación, cómo está mi relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, cómo está mi paz con mis vecinos, cómo está mi paz con el resto de mi familia, cómo está la paz con aquellos que yo conozco, con los que me relaciono, con los hermanos de la iglesia. Pueda que la Biblia dice que sin paz, o sea, la paz es vertical. O sea, es vertical en la comunión aquí con nosotros, y la santidad es horizontal, ¿verdad? Es con Dios. Entonces, por eso son dos cosas, ¿verdad? Diferentes, pero ¿se puede llevar a cabo? Sí, claro que sí. Si nos sometemos al Señor, si nos entregamos de lleno al Señor, y si nosotros queremos abandonarnos en las manos del Señor, claro que sí se puede. Y entonces podemos nosotros vivir una vida en santidad donde quiera que tú vayas. Mi hermano Jorge, yo le dejo el tiempo a usted también. Amén, hermano, sí. Quiera Dios que todo este mensaje, especialmente a nosotros los creyentes, penetre en lo más profundo de nuestra alma. Aleluya. Y que nos haga entender lo que la Escritura dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, no hay excepción de personas para con Dios. Así es. Él ha declarado eso y lo ha declarado a nuestro favor, tratando Él de que hagamos conciencia de que la paz solamente viene de Él. Y alguien se preguntará y dirá, por ejemplo, no, es que el Señor era santo y Él podía andar en paz, Él podía andar en santidad. No, no es cierto. El Señor, cuando vino al mundo, vino en carne y sangre. Él tuvo las mismas tentaciones. Él podía haber contendido con los fariseos, los escribas de ese tiempo. Podía haber entablado una discusión. Pero lo admirable de Él era en la forma, en la paz que Él caminaba. Era en la forma que Él respondía una pregunta o una interrogante que le hacían a Él, porque Él entendía bien lo que Dios le había dado. Cuando Dios introdujo al Hijo en el mundo, hay un versículo en el mismo libro que el hermano mencionó, y dice, hablando del Señor, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. La santidad que Dios nos pide, no las obliga, que Dios nos pide es a amar la justicia y aborrecer la maldad. Andar en justicia, procurar la justicia, procurar la paz en medio de nosotros. Si tú, hermano cristiano, quieres andar en paz, tiene que empezar por tu Jerusalén, tu casa. Tiene que empezar por mi casa. Tengo que despojarme de toda contienda. Tengo que despojarme de toda carnalidad para poder andar en santidad. Bien dijo el Señor antes de ir a la cruz, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Y no se turbe vuestro corazón ni se llene de miedo, porque nosotros hemos adquirido gratuitamente la paz que Cristo nos da. Por eso a veces que entre los cristianos en la antigüedad, este era el saludo: paz de Cristo, decía. Paz de Cristo, la paz del Señor sobreabunda en tu corazón. Se deseaban esa paz los unos a los otros.
Pero hoy en día tratamos de disfrazar la paz. Entramos a una congregación con un manto falso de piedad. Y sin embargo tenemos conflicto con un hermano, con una hermana. Así Dios no puede manifestarse en prodigios, señales y milagros. Porque Jesús tuvo que reprender a 2 de sus discípulos que querían pedirle al Padre que enviara fuego de arriba. Y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y estaba hablando de hermanos que estaban alrededor de Jesús. Y hoy en día, desgraciadamente, en muchas congregaciones que nos ha tocado ver, hay conflictos, no hay paz. Hay una paz ficticia, hay una paz solamente por palabra. Y bien claro dijo el hermano, y que por favor penetre eso en el cuerpo de Cristo, lo que él dice, la paz es en medio, la santidad va para arriba. Y Dios la aprueba la santidad cuando aborreces y amas la justicia. Jesús tuvo un ejemplo claro en medio de nosotros. Él tuvo conflictos con religiosos que conocían la palabra de Dios. Y sin embargo, él por la calma, él por el amor que tenía, pero no se dejaba convencer. Porque él traía un mensaje de paz. Y ese mensaje de paz se sigue propagando en el mundo hasta el día de su segunda venida. La paz os doy, le dijo a sus discípulos. Y sus discípulos propagaron esa paz. En el libro de Hechos, en la forma que ellos se comportaban en paz y en santidad, porque ellos habían conocido al Señor. Y muchos de ellos no lo habían conocido personalmente, pero se llevaron el ejemplo de ellos, de cómo andaban, su comportamiento, que es tan importante hoy en día. El comportamiento nuestro es tan vital hoy en día que no dejemos de pasar lo que dice la Escritura, que sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Aquí no hay excepción de personas. Como dijo el hermano, profetas, apóstoles, maestros, títulos que tengan, si no tienes paz, no vas a ver al Señor. Amén. Por favor, hermano, continúe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este tema es, ¿verdad?, demasiado extenso, hay mucho que hablar sobre esto y nosotros pues estamos aquí enfocándonos, ¿verdad?, basado a lo que la Escritura nos dice. Y en cierta ocasión un pastor le preguntó a alguna de sus ovejas y le dijo, el pastor le dice, hermano, ¿usted es santo? Y la oveja contestó, yo voy al templo todos los días. No, le estoy preguntando si usted es santo. Y la segunda vez él contestó y dijo, es que no me gusta la manera en que muchos hermanos se conducen. Le estoy preguntando si usted es santo. Y la tercera respuesta que dio la oveja dijo, no hay santo ni aun uno. Entonces estaba prácticamente dando un versículo que no va, porque la Biblia dice que no hay ni aun justo ni uno. Y él dijo, no hay ningún santo alguno. Entonces, muchas de las veces esta palabra se nos hace inalcanzable. Aleluya. Amén. Cuando nosotros se habla de santidad, dice, usted es santo, hermano. Los santos son los que están en las iglesias, hombre, ahí están metidos en un cuadro. Esos son los santos. No están hablando de esos. Están hablando de que alguien en vida, un hombre de Dios, una mujer de Dios, es santa o es santo. Vuelvo y repito, no está hablando de que de perfección, no está hablando que ya no peca, porque entonces sería antibíblico, porque la Biblia dice que aquel que dice que ya no peca hace mentiroso a Dios.
Cuando está hablando de santo es porque se ha apartado de la inmundicia, Amén. se ha apartado de contaminación, se ha apartado de las cosas del mundo, se ha apartado de todo eso que Dios abomina. Esa es una persona santa que está apartada para Dios, Amén. solamente Así para es. Él. Amén. Esa es santidad, caminar delante de la presencia de Dios. Aquellos hombres de la antigüedad, aquellos profetas de Dios, esos hombres de Dios antes, cuando hablaban de parte de Dios, decían: vive Jehová y vive mi alma, en cuya Aleluya. presencia estoy. Amén. Hablaban entonces con una autoridad porque vivían delante de Dios. Así Entonces es importante que entendamos que hoy en día, para tal vez para mucha cristiandad, hablar de santidad, eso es, ¿verdad? Ya pasó de moda. Eso ya, hermano, ya, ¿verdad? Muchos dicen: actualícese, estamos en el siglo XXI. Eso era antes. Entonces, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy. El Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra Así no es, pasará. Amén. No importa que vengan generaciones, que vengan modas, que vengan lo que venga, la palabra de Dios permanece y debe de ser como el Señor dice. Entonces, la Biblia dice, te leo otro verso de la palabra, y dice, Levíticos 20:26, siempre continúo en el Antiguo Testamento, dice: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ahí está una vez más diciendo el Señor: me seréis santos. Dice la Biblia que ya en el Nuevo Testamento, en Pedro, dice: ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un Aleluya. pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces es importante, porque si muchos, ¿verdad? Es importante porque hoy en día muchos, ¿verdad? Repito, esto ya no es para que no les parece esto a muchos, ¿verdad? Hablar de esto es algo, estas dos palabras, digamos, paz y santidad, son tan poderosas. Aleluya. Porque si no hacemos esto, es mentira que vamos a ver al Señor, es mentira que yo voy a estar con el Señor, porque ¿verdad? Hablando en general, cuánto personas, familias o hermanos en Cristo están tan divididos, están peleados, están con diferentes enemistades. Así es. Y entonces déjame decirte que, ¿verdad? No es una nueva noticia, pero déjame decirte que si continuamos en esa condición, no vamos a ver al Señor. Amén. No vamos a experimentar esto. Por eso es que es importante obedecer lo que dice el Señor. Es que dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Esta es una ordenanza, es un mandato para que lo obedezcamos. Así es. No Así es para ver si me parece, ¿verdad? Si tal vez puedo hacerlo o me da la opción de no hacerlo. Aquí dice que sin paz, sin santidad, o sea, dos principios básicos, dos principios inviolables que debemos nosotros, cada creyente debe tener bien marcado en su vida. ¿Para qué? Para tener este gran privilegio de ver al Señor, de estar con el Señor, de experimentar el poder participar de ese premio que es el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es un premio. Amén. Es un premio a aquel que se esforzó, aquel que se sometió, aquel que se negó, aquel que decidió obedecer lo que Dios dice. El arrebatamiento no es para cualquiera. Así que diga: Señor, aleluya, Señor. Aleluya. Y el Señor le va a decir: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo?
Muchos van a decir, Señor, si en tu nombre hice esto, pero no os conozco. Porque aquí lo importante es obedecer. Probablemente en este mismo momento, sin temor a equivocarme, hay muchos que han difamado y han hablado mal del pastor, que los cuales les da la palabra. Muchos están enemistados en las congregaciones. Hay familias en lo secular que están divididas por cierta chisme, por cierto malentendido, qué sé yo, y pasan los años y no hay un reconcilio. Y entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque hay tanto, ¿cómo podría decir? Que muchos parten de lugar en lugar, que están en un lugar y se van a otro lugar porque no quieren arreglar su vida. Así es. No quieren arreglar Amén. su vida, dejan problemas en un lado, dejan pendientes en otro y piensan de que cambiando o yéndose para otro lado las cosas se arreglan. No, porque las cosas no se arreglan ignorándolas, las cosas se arreglan confrontándolas. Entonces la palabra nos enseña que sin paz y sin la santidad no vamos a ver al Señor. Qué privilegio más grande aquel que va a tener esta experiencia, porque estamos en este tiempo final, en la cual debemos de atender a lo que Dios dice, debemos atender a lo que el Señor nos está hablando, porque la palabra es clara. Dice el Señor un verso más y después voy al Nuevo Testamento. Dice Levíticos nuevamente, el capítulo 19, versículo 2, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Aquí le está diciendo el Señor, ¿verdad? Que le diga a la congregación. En este caso fue para el pueblo de Israel. Ese es el Israel terrenal. Nosotros somos el Israel espiritual. Es la palabra también para nosotros. Entonces el Señor está diciendo: diles a los hijos, háblales, diles que van a ser santos, porque cuando el Señor hacía prodigios y grandes cosas en medio de su pueblo, siempre les decía el Señor que se consagraran para Él, porque Él iba a hacer grandes cosas. Entonces, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, los que todavía por misericordia de Dios estamos con vida, que Dios nos tiene con vida, es importante que nosotros cada día, cada momento podamos nosotros caminar y vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. En cómo hablamos, cómo nos conducimos, cuáles son los mayores, lo que más pasa en nuestra mente, qué es lo que abunda en nuestra mente, ¿verdad? Por eso el consejo apostólico dice si hay que haya este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Que Él, siendo Dios, se humilló, pero también el consejo apostólico dice: si en algo debéis de pensar, dice, pensad en todo lo puro, en todo lo santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos? La santidad abarca todo nuestro ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Porque el Señor dice en su palabra, en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser esté irreprensible, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, se encuentre irreprensible para la venida del Señor. Entonces es importante que la santidad abarca todo nuestro ser. Entonces, de una de otra manera, cada uno de nosotros necesitamos caminar y vivir en santidad. No solo saber, no solo conocer, ¿verdad? Porque muchos, cuando ya escuchan un tema que se les repite otra vez, dicen: no, pues eso ya sé, ya le he oído, ¿cuántas veces me lo han dicho? Sí, pero ¿lo estarás obedeciendo? Aleluya. ¿Lo estarás llevando a cabo? Amén. No importa que se te repita 10, 15 mil veces. Si es para tu bien,
para que llegues en victoria al final, gloria a Dios. Pero es importante entender que el Dios al cual servimos es santo. Aún el Señor le dijo a Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás es santo. Mi hermano Jorge. Aleluya. Una de las cosas, gracias hermano, una de las cosas más difíciles es cuando hay orgullo dentro del corazón del ser humano, es pedir perdón. Y el bloqueo que pasa en el alma es cuando no hay paz y no puedes comunicarte con Dios de ninguna manera. Puedes ser muy elocuente, puedes tener un carisma tremendo, te pueden seguir multitudes, pero si no conoces o has experimentado la paz, tú como siervo de Dios, humildemente te decimos esto: sin paz y sin santidad no vas a ver al Señor. Esa es una ley, por decir, esa es una ley. Dios no puede ser, Dios, en otras palabras, Dios no padece de doble ánimo, no cambia a Él por nada. Cuando Él dice algo, lo dice y se ejecuta. Amén. Ahora, hay cosas que Él nos sugiere hacerlas para nuestro propio bien. Pero aquí la palabra dice, es un mandamiento que dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Está bien, hay conflictos, porque dijo el Señor, es imposible que no haya conflictos, dice. Pero tienen que haber para saber de quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos. Y una de las señales más grandes de que tú estás andando en paz y en santidad es que los que te rodean a ti se sienten cómodos, se sienten tranquilos de estar, porque no los vas a juzgar, no los vas a criticar, no vas a murmurar contra ellos, porque eso te califica a ti que estás andando en paz y en santidad. Ese es un mandamiento. A los judíos les dijo, les puso el ejemplo: sed santos porque yo soy santo. Amén. Y les dio sus mandamientos para que ellos puedan vivir en santidad, apartarse de las costumbres egipcias que habían ellos aprendido durante 400 años. Dios les da mandamientos que no eran gravosos, y lo primero que les dice es: sed santos porque yo, el que los sacó de la esclavitud, soy santo. Ahora, saltando al Nuevo Testamento, al pacto eterno que tenemos en la sangre, en el Señor Jesús, nos habla claramente: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es un privilegio indescriptible. Palabras no existen para poder describir el día que estemos delante de la presencia del Cordero de Dios glorificado, de aquel que el rostro le brilla más brillante que el sol. Vamos a estar delante de su presencia, y vamos a estar porque verdaderamente hemos luchado en contra de la injusticia. Hemos amado la justicia y aborrecido la maldad. Aleluya. Esta maldad que hoy en día va incrementando de día a día. Y nosotros, como llamados a predicar el evangelio, a tu siervo de Dios, el llamado es este: induce al pueblo de Dios a andar en santidad y en paz. Porque Jeremías el profeta habló de esto y dijo bien claro esto. Mira, te voy a leer este versículo, hermano, que tal vez es muy común para ti, pero tal vez hoy se te abran los ojos. Dice: y curan la herida de mi pueblo
con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Tiene que haber paz. En una congregación tiene que fluir paz para que esa paz vaya a los hogares donde el diablo quiere señorearse. Todos tenemos, el pastor, yo, el hermano, tenemos conflictos, pero podemos vencer porque el Rey de paz, Melquisedec, el Rey de paz, está dentro de nosotros y quiere Él que andemos en paz y en santidad. Son dos elementos que van unidos. No puedes separar el uno del otro. Es un mandamiento que no lo puedes dividir. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No puedes tener paz sin santidad. Y no puedes tener santidad si en tu corazón no hay paz. Una de las cosas más difíciles que se le hace al creyente es admitir que pecó en contra de otro creyente. Amén, amén. Y le es difícil pedir perdón, no disculpas, perdón. Sí, es, amén. Es tan fácil caer bajo esa trampa que el diablo se ha señoreado en muchos lugares. No pedir perdón es una de las cosas que le da la victoria al diablo en medio del cuerpo de Cristo. Parece que hay siervos de Dios que tienen un carisma grande para predicar, pero en una otra forma, porque no son perfectos, han ofendido a la grey del Señor y no tienen el valor de pedir perdón. Porque nadie es perfecto. Nadie en la faz de la tierra es perfecto. Todos andamos en ese proceso hasta llegar a cumplir al varón perfecto, dice la Escritura. A ser igual que el Señor. Pero tenemos que poner ese ahínco, ese deseo ardiente en nosotros de que tenemos que llegar a habitar en paz y en armonía en medio de la grey del Señor. Ahora tú que no conoces tal vez o te es raro lo que estás escuchando ahorita, entiende esto, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en día hay convenciones de paz entre naciones. Eso es una paz ficticia, porque firman tratados y después andan odiándose en la misma forma. Esa es la paz que el mundo da, pero la que da el Señor trae una satisfacción en medio de nosotros, que yo no puedo ofender a mi hermano, no puedo ofender a mi hermano. Me siento incómodo yo. Yo cuando ofendo a alguien o cuando ofendo a alguien en mi familia, me siento incómodo, no puedo dormir. Tengo que pedir perdón, tengo que decirle, ¿sabes qué? Se me salió esto y no debería ser. Soy un carnal, perdóname. Y Dios me perdona, porque estoy cumpliendo su mandamiento. Sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Muchos siervos de Dios predican paz, paz, paz. Y dice Jeremías, no hay paz. Es una paz ficticia. Todos estos que llenan las congregaciones porque tienen una carisma tremenda, tienen una labia tremenda, les es difícil hablar de paz. Y ¿sabes qué, hermano, hermana? Se convierten en motivadores. Motivan a la gente en lo que les gusta, comezón de oír. Por eso tal vez muchos no les gusta oír este mensaje que mi pastor predica y que yo lo apoyo en esto. Sin paz y sin santidad, en este tiempo es bien crucial andar en paz y en santidad. Por favor, hermano. Gloria a Dios. Amén. Pues estamos siempre, ¿verdad?, manteniéndonos, haciendo, ¿verdad?, énfasis sobre lo que es algo que debe de marcarse y verse en el creyente, el cristiano. Amén. Oh, aleluya. Esto debe marcarse y verse en una persona cristiana. Por ejemplo, la santidad debe de ser algo práctico.
Así es. no tanto un Así es. conocimiento, ¿verdad? Así Porque es. el conocer es bueno, sí, pero es mejor y mayor ponerlo en práctica, la santidad. Entonces, en toda nuestra manera de conducirnos, toda la manera de conducirnos, por eso traigo a memoria un verso, ¿verdad? Que a Pablo, el apóstol, le da este consejo, parece que a Timoteo, y le dice a las jóvenes, trata con ellas con pureza, Aleluya. y a las Aleluya. mujeres mayores míralas como una madre. Aleluya. Entonces aquí estamos hablando algo de una conducta, de un trato hacia el sexo, ¿verdad? Opuesto, en este caso, cómo está, digamos, nuestra conducta dentro de la casa de Dios. ¿Cómo Aleluya. nos conducimos dentro de la casa de Dios? Así es, hermano. Es a veces, podría decir, escandaloso, vergonzoso de oír, de saber de que el hombre que conoce de Dios, que está dentro de la casa de Dios, muchas veces está hasta enamorando a otra mujer que no es su esposa. ¿Cómo puede pasar eso? Sí, aleluya. ¿Cómo sucede eso? Sí, amén. Por eso estamos hablando de santidad Amén. en toda nuestra manera de vivir. Entonces la santidad no es tanto un conocimiento, sino una vivencia, una práctica. Así es, hermano. Así En es. todo lo que hacemos, en lo que decimos, porque a veces eso ha pasado, ¿verdad? En Marte, podamos decir, ¿verdad? Que hay hombres que a veces dentro de la casa de Dios están hablando con doble sentido. Aleluya. Y a veces las mujeres lo perciben, las mujeres dicen, se está yendo por otro lado. Entonces ahí nos damos cuenta que esa persona no está viviendo en santidad. Amén. No está viviendo en santidad. Entonces hay otro, ¿verdad? Es importante recalcar esto, porque la santidad debe demostrarse en todo momento, en todo lugar, donde quiera que andemos. Entonces hay, por ejemplo, personas o hermanos hablando sobre la santidad, que tienen muchos talentos, tienen muchas, ¿verdad?, capacidades. Así es. Que de parte de Dios son bien, digamos, serviciales, tienen todo eso porque Dios lo ha dado. Pero lo que realmente lo que menos hay es santidad Así es. en el Así trato. Entonces, por eso, si nosotros nos damos cuenta que cada uno, ¿verdad? Esto es individual, que Así cada es. uno vamos a dar cuenta delante de Dios. Es importante que cada uno nos examinamos y nos Amén. damos cuenta cómo está mi trato con mi hermano. Santidad es importante, ¿verdad? Más también, aún más para los líderes Aleluya. que están al frente, ¿no? Porque podría decir, es trágico, es triste, es lamentable que probablemente una ovejita está más consagrada que el líder y no está en el liderato, digamos, no está en un lugar clave. Entonces, a veces es importante esto, es algo que debe de estar marcado en cada uno de nosotros, Así porque es. el Señor lo dice, sed santos. Cuando el Señor dice sed santos es porque es un mandato de Dios. Así es. A que vivamos una vida cristiana en santidad, porque hoy en día es fácil decir soy cristiano, ¿verdad? Hay muchos dicen y a veces levantan más a veces su denominación, Así es, hermano. su iglesia, ¿verdad? Su concilio. Pero eso es secundario. Aquí lo que hay que darnos cuenta es que cómo estoy yo caminando con Dios, que pues, cuando uno dice, si el Señor viniera hoy, hermano, ¿usted está listo para irse con Él? Aleluya. Si el Señor viniera hoy, es más, si dijéramos, hermano, si el Señor hubiera venido el día de ayer, ¿usted se hubiera ido con el Señor? Ay, no, yo ya me hubiera quedado. Porque muchas de las veces
tenemos mucho conocimiento de lo que dice el Señor, pero poca práctica. Conocemos más de lo que Aleluya. vivimos. Y entonces eso es fariseísmo. Así es, hermano. Porque los Amén. fariseos conocían, sabían hasta Sí, dónde iba una sí, tilde, sí. un punto, pero no vivían. Amén. Entonces es importante en este tiempo final vivir la palabra, caminar delante de Dios, ¿verdad? Y vivir una vida santa delante de Dios. Hay quienes dicen: el Señor sabe que yo soy así, el Señor sabe que yo tengo mis áreas, el Señor sabe que yo todavía cojeo de este lado. Sí, claro, el Señor lo sabe todo, el Señor lo sabe todo, pero Dios en su misericordia está esperando que nosotros tomemos decisiones, Así es. ¿verdad? Porque Así ¿quién de nosotros puede juzgar a otro y señalarlo de que, ¿verdad? Tal vez no tiene ninguna culpa? Tenemos algo de que arrepentirnos. Así es. Tenemos algo de que exponer delante de Dios y decirle: Señor, no estoy siendo santo en esto que estoy haciendo. No estoy actuando, Señor, rectamente. O sea, como aquí vimos aquí que dice el versículo claro, ¿verdad? Que sin esas dos cosas, la paz y la santidad, entonces no hay el otro paso, que es ver al Señor. Entonces, ahora cada uno de nosotros estamos conscientes. El hombre casado sabe cómo está viviendo en santidad, aún en su intimidad. El hombre soltero sabe cómo está viviendo esa santidad que Dios demanda en su vida privada. Entonces es importante que nosotros, Dios a través de estos medios nos advierte, nos habla, porque vuelvo y repito, no es, ¿verdad? Santo aquel que dice, ¿verdad? La religión imperial, que lo van a canonizar al santo de no sé cuál, que hace 2000, 3000 años que existió, y lo van a canonizar. No, es usted. Hace un tiempo atrás, hablando por teléfono, le dije a un hermano que estaba en otro país, le digo: hermano santo, gusto de saludarle. Me dice: no, hermano, yo no soy de apellido Santos, me dijo, mi apellido es otro. No entendió lo que le dije, ¿verdad? Santo, porque a eso nos llamó el Señor, a santidad. Entonces, Aleluya. para ir terminando en esto, tenemos que nosotros, ¿verdad?, seguir las pisadas del Maestro. Así es. ¿Verdad? Debemos de seguir las pisadas del Maestro. Entonces quiero leerte este verso. Dice, Primera de Pedro 1:15, dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Aleluya. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces, por eso es importante. Vuelvo y repito, es una palabra que, ¿verdad?, que no a muchos no era como que no la podamos comprender o entender, o muchos tal vez la ven inalcanzable. Se puede, porque sí se puede vivir una vida en santidad delante de Dios. No es que yo ya no voy a fallar, no es que yo no voy a pecar. Así claro es. Que sí. Amén. Porque entonces hago mentiroso a Dios. Amén. No quiere decir que no me voy a enojar, claro, pero estamos hablando de una decisión de vivir una vida apartada para Dios. Amén. A eso nos llama el Señor, hermano y hermana que estás, de donde quiera que te congregues, donde quiera que estés, te bendecimos, pero no es, ¿verdad? No es que porque estás en la iglesia más grande o la iglesia más bonita, que mi iglesia tiene esto. No, démonos cuenta cómo está nuestra vida delante de Dios, si estamos caminando en santidad, porque pueda que nos vayamos a llevar la sorpresa que estamos caminando a la sombra de un ministerio. Amén. Pero nuestra vida es lamentable y deplorable porque no hay santidad. Muchas veces cuando se le digamos, pongamos un ejemplo nada más. Yo, pues, con la gracia del Señor, ya recorrí un poquito, pero yo he notado, noté en este poquito tiempo que he recorrido, he notado, porque estuve sirviendo en diferentes congregaciones, de que cuando
Era algo no curioso, pero era algo triste de que hablando de santidad, que cuando el pastor anunciaba la mesa del Señor o la comunión que iba a haber, la mayor parte de la congregación se ausentaba. ¿Por qué será? ¿Por qué no quieren arreglar su vida? ¿Por qué quieren vivir así como quieren? Y el Señor, entonces, por eso es de que cuando nosotros, porque no me quiero salir del tema, pero cuando participamos de los elementos, es como que nos están haciendo un juicio correctivo, ¿verdad? Es un juicio que uno se pone a cuenta, se examina. Señor, perdóname, ayer yo ofendí al hermano, ofendí a mi esposa, perdóname, Señor, pero yo no me voy a excluir, voy a tomar. Entonces, pero muchos no quieren vivir su propia vida. Entonces, para vivir en paz y en santidad es de valientes, es de hombres y mujeres que aman al Señor, pero han decidido pelear para mantenerse, procurar la paz y vivir una vida apartada para Dios, porque a eso nos llamó el Señor. No nos llamó el Señor para que vivamos como nosotros nos dé la gana, como nosotros queremos, y que voy a hacer lo que bien me parece. El Señor nos llamó para que hagamos lo que Él dice, que no vivamos como en el tiempo que vivieron en cierto tiempo en los jueces. Dice que el tiempo que los jueces estuvieron, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Así es. Y aquí es de hacer lo que Dios dice, no lo que yo digo. Mi hermano, terminamos. Mi hermano Jorge, le paso el tiempo. Amén, hermano, amén. Vamos a finalizar con este verso, pero quiero poner un ejemplo que el único santo, 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 3 veces santo es el Señor Jesús. Pero amén. Él ha hecho justicia en nosotros. No nos olvidemos nosotros como creyentes que Él ha hecho justicia. Su justicia fue aplicada en nosotros. Pero es de nosotros de andar en paz y en santidad. Si tú amas al Señor, no vas a ofender al otro hermano que ama también al Señor de la misma forma. A la otra hermana que también ama al Señor de la misma forma. No se puede ofender. Ahora, mientras vivamos en este cuerpo de bajeza, va a haber carnalidades que van a salir a flote. Van a haber errores que van a salir a flote, pero es de nosotros pedir perdón y reconciliarnos con Dios y con el hermano o la hermana ofendida. Dice la escritura que leí hace rato, que Jeremías habla, dice, hablan de paz y no hay paz. Yo no puedo predicar de paz si por lo menos no procuro de que mi hogar ande en paz. Vuelvo a repetir, no puedo predicar de paz sin antes que mi hogar yo procure que ande en paz. Porque mi hogar no está en perfección, ni ningún hogar. Estamos en esa lucha continua. El libro de Santiago, y con esto termino. El libro de Santiago 4:17 dice, y esto es para los hermanos y hermanas creyentes, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Mucho cuidado, hermana o hermano, que tú estés rechazando hoy el consejo de la palabra. Puede que tengas los títulos que tengas, gloria a Dios, dale gloria a Dios, pero que no sea lo que dice la palabra de Dios, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aférrate de lo que dice la palabra de Dios, hermano o hermana, para que el mundo que no conoce la gracia del Señor Jesús venga a conocer con tu ejemplo de paz y santidad. Amén, hermano. Amén. Pues damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido. Esperamos que Dios hable a tu vida, ¿verdad? A través de su palabra. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Que aunque no conozcas o no sepas muchas profundidades de la Biblia, aunque tal vez no tengas tanto conocimiento, pero que estas dos cosas se nos hagan realidad, amén, se nos hagan rema en nuestra vida,
estamos prácticamente agradando a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, aunque no entienda lo demás, pero que entendamos esto, que procuremos la paz, que busquemos la paz y vivir una vida santa. El tiempo es final, el tiempo se acaba, por eso el Señor nos llama a vivir una vida en santidad y consagración a Él. Que Dios bendiga tu vida. Te bendecimos en el nombre del Señor, y sí podemos ser santos delante de Dios, porque Dios lo dice. Que Dios bendiga tu vida y te bendecimos donde quiera que te encuentres. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya.